Buenas, mi nombre es Héctor Sandoval, soy ilustrador y en este video les voy a compartir la conversación que sostuvimos el otro día Alicia Mas, mi amiga íntima, mi gran amiga Alicia Mas, la fundadora de IllustraGroup, la academia en la cual llevo más de un año y que me ha cambiado literalmente la vida. No es una entrevista ni nada, es una conversación entre colegas y amigos y creo que fue bastante entretenida con puntos de vista bastante interesantes y eso fue a través de Instagram, pero lo voy a subir ahora a YouTube para que si les interesa lo vean. Así que sin más dilación, vamos al video. Hola María, voy a ver si se conecta Héctor. Hola guapa, ¿qué tal? Yo voy a ver la luz esta, que luego en el último directo, bueno, como aquí es tarde, noche y donde yo trabajo es un poco zulo, la luz no me gusta mucho, pero bueno, no pasa nada. Mira, ahí está Héctor. A ver, voy a ver si, mira. No sé si puedo escuchar. Bueno, ahora cuando... Mira, ahí está. Uy, Héctor, vemos un cable tuyo. Ahí estás tú. No sé si es que yo no escucho bien o es que vosotros escucháis a Héctor o soy solo yo. O a mí no se me escucha. No escucho a Héctor y no sé si es que soy solo yo. No se escucha, ¿verdad? No, no se te escucha, Héctor. Digo, ostras, como sea yo la que no le escucho. Bueno, yo lo voy presentando mientras. Héctor, ya lo he dicho en los stories, es alumno de IllustraBook, es colega ya porque lleva mucho tiempo en IllustraBook, es profesional de la ilustración y bueno, tiene un perfil muy interesante que ahora él nos contará mejor, a ver si le va el audio y tiene muchísimo carisma. Le tenemos, vamos, muchísimo aprecio en la academia y ya veréis qué guay, a ver si le va. Bueno, veo que os vais conectando también, gente. Qué guay, Ahora sí, qué guay, ahora pero sí. fíjate que yo no te veo en el celular, ¿eh? O sea, ¿No me veo mi propia ves? cara, pero te estoy viendo en el computador, así que no hay Ah, vale, problema. vale, perfecto. Pues los demás nos veis y nos escucháis a los dos antes de seguir. A ver, si nos decís que se ve todo bien y se escucha, yo a Tito ya sí que les... Ya, vale, perfecto, Ajá. ya escucho. En casa le veo, claro. ¿Qué tal todo? Súper, súper bien. Bueno, es un día un poco frío, hasta me bañé y todo, así que estoy... Te has puesto guapo para el directo, yo me he puesto- también. Somos así, Así que somos así. si me ven mirar hacia otro lado, porque miro hacia a los comentarios hacia el computador. No te preocupes. Bueno, pues nada, pues lo que decía, eso que tú eres compi ya, súper colega. Bueno, y tú eres de los jartibles, cuenta esto, cuenta. Claro, los Cartibles somos el grupo de Mastermind que me tocó a mí. La verdad es que no puedo tener más suerte porque tengo unos súper compañeros ahí, María Marel, Cris Badalona, Héctor Allén. Jartibles no es un término que aquí en Chile se ocupe, ¿eh? Pero me costó un poco entenderlo. Claro, es los que están siempre ahí presentes, los chupamedias, decimos acá, o hay un personaje que es de Happening con Jaun, Espinita, se decía, que estaba siempre ahí pegado al jefe. Ya ves. Pero súper, es el Mastermind es lo mejor que me puede haber pasado, la verdad. Le agradezco al universo que me haya permitido encontrarme con todas estas personas, con ustedes, con la academia. Qué Porque me ha guay, cambiado la vida, literalmente me ha cambiado la vida. qué guay, qué guay. Ya ves. Bueno, y Tocayo o Tito
Tiene aparte su canal de YouTube, que os lo recomiendo muchísimo, ya lo he comentado aquí, pero lo vuelvo a comentar. Y eso, que él habla de ilustración, o sea, que si os interesa este directo y os interesa mi contenido, también os va a interesar lo que hace Tito. Además, me hace mucha publicidad en la academia. Es Que que por realmente... cierto, el otro día vi que ponías, ay, porque medio vi la entrevista en la que hablabas con ti mismo, que hiciste un poco también lo que hicimos Antonio y yo cuando empezó Ilustraboob. Y decías, a ver si alguna vez puedo entrevistar a Alicia Más, si esto se mueve tal. Claro. Por supuesto que me puedes entrevistar, pero ya, pero ya. Quiero decir, aquí no hay jerarquías, vamos. Además que tú y yo ya somos colegas que, mira, estos últimos viernes no he podido ir a las quedadas, por lo que os dije, de que he tenido un montón de eventos y de historias de verano, pero vamos, que ya este viernes sí que voy a estar. Porque en Ilustraboob todos los viernes hacemos una quedada y Tito, como es de los Jartibles, suele estar, María también, Patri, Cris, que no sé si está conectada. Hay algunos que siempre asisten a estas quedadas, somos muchos más en Ilustraboob y la verdad es que es una comunidad bastante activa. Ahora cuando he subido esta mañana, cuando he abierto debate, habéis contestado un montón y cuando subís vuestros trabajos a la comunidad, todos os comentáis y mola muchísimo. La verdad es que es una comunidad súper bonita y eso, entre otras cosas, hacemos las quedadas los viernes. Lo que decía Tito de Mastermind es porque también hay masterminds dentro de la comunidad, se juntan unos cuantos, se crean grupos y ellos van trabajando sobre sus proyectos y haciendo, bueno, pues dándose feedback y avanzando en sus proyectos con la ayuda de ellos mismos. Y aparte, pues eso, puedes hacer networking, puedes hacer colegueo, puedes hacer de todo. Y terapia, mucha terapia hacemos y eso. Muy necesaria. Entonces, eso, bueno, y Héctor, yo hace poco, Tito, hace poco descubrí, porque claro, él entró a Ilustraboob y en Ilustraboob un perfil que se estila mucho es el de los ilustradores, que somos unos apasionados de la literatura infantil, de la ilustración infantil, que nos apasiona la narrativa visual. Independientemente del nivel en el que estemos, nos apasiona, queremos seguir aprendiendo sobre ello. Yo, la primera, y yo desconocía, bueno, sabía de Tito que él es informático, era informático y ha transicionado de informático a ilustrador, pero desconocía cómo dibujaba él antes. Y nos lo enseñó en una de las quedadas y me quedé, que me caí para atrás. Se lo conté a Antonio, que estuvo estas vacaciones aquí en Elche, y se lo conté, digo, tú no sabes lo que hay. Además se lo iba contando cuando lo recogí de la estación de tren. Digo, el otro día Tito me enseñó los dibujos que él hacía en tradicional y no te imaginas. Y el en plan, ¿qué? ¿Muy mal? Y yo, no, muy mal no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Digo, es un genio, es un genio. Y entonces te quería preguntar cómo, de dónde viene o cómo lo has vivido, o por qué has decidido, o cómo te ha llegado esa transición de las bellas artes a la informática y de la informática a la ilustración infantil, en el que es un estilo, un mundo muy diferente, en el que hay muchas licencias creativas, en el que el estilo que tú tenías antes es muy diferente a lo que estás intentando desarrollar ahora mismo. Entonces te quería preguntar sobre eso. Claro. Mira, yo nací en una ciudad que está al norte de mi país, que es Iquique. Es una ciudad bastante particular. Es mágica por un lado porque tiene desierto, tiene mar, es un centro económico muy fuerte, hay mucha gente con mucho dinero ahí. Y ahí en particular se da mucho el arte hiperrealista. De hecho, algunos pintores hiperrealistas famosos, digamos, a nivel internacional, como Enrique Campuzano, son iquiqueños. Entonces yo crecí en ese ambiente del hiperrealismo casi como la única forma exclusiva de hacer arte. Y me gustaba mucho. Y empecé a muy temprana edad, a los 17 años, digamos, a juntarme con otros pintores que todos pintaban más o menos similar. Y el problema estaba que, si bien es cierto, me gustaba mucho ese tipo de arte,
sufría mucho haciéndolo. Entonces me provocaba una contradicción interior porque yo decía, si esto es lo que se supone que yo, que lo que me hace feliz, ¿por qué sufro tanto con esto? Y lo segundo que yo hacía, según yo mejor, eran las computadoras, o sea, se me daban bastante fácil. Entonces, como siempre estaba expuesto a lo que todos los que nos hemos dedicado alguna vez al arte hemos estado expuestos a la opinión de la familia, de los amigos, del entorno, de que no puedes vivir de esto, a menos que tú pertenezcas a un estrato social, económico alto, ¿no es cierto?, donde, entre comillas, se te permite hacer arte, que paradójicamente son los que más lucran con el arte, sobre todo con el arte, digamos, tradicional. Y entonces yo un poco cansado de este tema dije, voy a hacer mejor, voy a hacer un trueque, pensé yo, voy a cambiar lo que era mi hobby, que era la computación, por lo que yo consideraba que iba a ser mi trabajo, el arte, pero como soy muy obsesivo, terminé abandonando prácticamente el arte. O sea, dibujaba, veía cosas y todo, o escribía mucho, que es lo otro que me apasiona, pero lo terminé dejando por más de 30 años. Y post pandemia, o incluso durante la pandemia, como yo me cambié a la mitad del país, digamos, en un lugar en el campo y viví incluso más de 6 meses prácticamente solo. Mi señora, que es colombiana, quedó atrapada en Colombia. Mi familia se había regresado a Iquique y también no podían volver acá al campo. Así que empecé tímidamente a recuperar eso. Y fue cuando caí en cuenta de que había una diferencia entre el arte que a mí me gustaba ver del arte que a mí me gustaba hacer. Ya. Y la pintura hiperrealista es preciosa, todo lo que quieras, pero no aporta nada a la narrativa. Y la verdad es que un cuadro no me alcanzaba para mis ideas. Mis ideas eran demasiado locas. Y hace relativamente poco recuerdo haber conversado con una amiga de esa época, de los 17 años, y yo le digo, ¿tú te acuerdas qué era lo que yo te decía que yo quería hacer cuando tenía esa edad? Y me dijo, tú querías ilustrar libros infantiles. Y fue como recordar eso, como que lo había bloqueado. Y dije, aquí decimos, tate, eso es lo que tengo que hacer. A eso tengo que enfocarme. Y empecé a buscar cómo capacitarme y cómo mejorar. Qué guay, qué guay. Fíjate, casi todos los que somos ilustradores tenemos como ese momento clic de eso es lo que quiero. Yo también lo tuve. Y también, bueno, tú me conoces ya lo sabes, que también transité por ese periodo en el que dejé de dibujar porque el arte entendido desde, o el enfoque que le dan desde las bellas artes a mí tampoco me hacía feliz, no me sentía representada. A mí me gusta mucho ilustrar de manera que se vea muy claro la funcionalidad, el servicio a la sociedad, y ya no solo eso, porque puede haber artistas que sientan que están aportando a la sociedad, pero yo me gusta el enfoque este de estar acercando el conocimiento a los más pequeños, porque me gusta la crianza. Después todo esto de la narrativa visual, me encanta, todas las estrategias que hay detrás. Y a ti que estás en la academia te veo que te pasa igual, que te gusta mucho la narrativa visual. Sí. Te gusta mucho. Y de hecho, bueno, ya te lo he dicho, en las correcciones eres buenísimo ahora. O sea, yo me acuerdo que cuando llegaste, bueno, no vi ninguna, no me fijaba particularmente en el feedback que le dabas a los compañeros, pero más adelante, cuando ya los articulabas más, me daba cuenta de que veías todos los puntos que yo veía, que era una cosa que tú querías aprender, si no recuerdo mal, querías aprender a dar feedback y también a dártelo a ti mismo. Y lo has aprendido. Y de hecho, el último trabajo que hiciste, que fue para el taller de portadas, súper guay. Súper guay se quedó, la verdad. Sí, pues muy guay. me tiene muy contento. Muy guay. Pues tengo aquí puntos para que podemos hablar. Bueno, sí, otra cosa que quería hablar de ti que me gustó mucho, que lo hablaste, el hashtag este que creasteis en la academia. A ver, lo tengo por aquí, a ver cómo lo enfoco. A ver, ¿dónde estaba? El hashtag feedback brutal. Cuéntanos qué es eso del hashtag feedback brutal, ¿era?
Sí, hashtag feedback brutal. Lo que pasa es que, bueno, a raíz de la comunidad que yo he podido encontrar en IllustraGo, se ha dado algo que yo, por lo menos yo lo considero así, he generado una amistad que incluso en mi época que yo era adolescente no la tenía. Yo ahora digo que los 50 son la adolescencia de la vejez, o sea, que empiezo a generar amigos y me atrevo a cosas que antes no me atrevía. Y ahora tengo muchos amigos y entre ellos, por ejemplo, Patricia Ballester, que creo que está presente aquí en el en vivo, me hizo el comentario de que a ella a veces le parecía que el feedback que recibía era muy suave, como muy cuidadoso de los sentimientos de los artistas. Y claro, somos personas que somos muy sensibles, estamos con esto de la autoestima así a flor de piel. Entonces yo le dije, ¿por qué no usamos un hashtag que le permita indicar a la otra persona, al que nos quiera dar su feedback, que estamos preparados para recibir fuego pesado? Ahora, nadie está preparado para fuego pesado aunque lo diga. En el fondo, nadie quiere, o sea, hay una parte de ti que dice, por favor, no seas tan duro, pero lo único que te permite crecer es que la gente sea brutal contigo. Y sobre todo gente que tú respetes su opinión, porque, o sea, yo valoro mucho la opinión de la gente que me rodea, digamos, mi familia directa y todo, pero ellos lo van a hacer siempre desde el amor o desde el poco conocimiento o el poco interés en realidad de lo que uno está haciendo. Pero entre tus pares es súper importante dar y recibir feedback, porque a mí personalmente es la única manera que me ha permitido sentir que estoy avanzando. Porque uno al principio puede recibir este comentario y quitarle a lo mejor importancia, y decir, no, yo creo que no es tan importante. Pero cuando lo empiezas a revisar y lo empiezas a mirar desde fuera, o sea, cuando logras separar el arte del artista, que es otra de las enseñanzas, digamos, que yo he tenido en el último tiempo, de los aprendizajes, tú puedes mirarlo con distancia y puedes realmente crecer. Porque cuando alguien critica tu obra, no te está criticando a ti como persona, que era lo más difícil, incluso en la época que yo era informático, hacía sistemas y mi jefe o gerentes de otras áreas decían, no, es que tu sistema hace esto y esto otro, y era como que me pegaban una puñalada en el corazón. Yo decía, ¿qué vas a saber tú de programación? Pero en el fondo uno tiene que hacerlo, tiene que aprender a aceptar esas críticas y que no hablan de ti como persona, y es tu trabajo, y tu trabajo siempre puede ser mejor, siempre. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, necesitamos menos halagos y más críticas sinceras si queremos mejorar totalmente. De hecho, una de las cosas que me ha pasado con los años es que me he acostumbrado a las críticas de los editores y cuando no me hacen cambios, me siento como que las otras personas son menos profesionales, porque siempre hay cambios. Yo creo que lo importante es llegar a un punto en el que te sientas cómodo con esa incomodidad, porque tampoco te voy a decir que sea guay recibir modificaciones sobre un trabajo en el que siempre, además los ilustradores somos así, siempre pones todo lo mejor de ti y tú crees que, vamos, que no te van a decir nada, que está impecable y luego te hacen un cambio que a lo mejor te toca cambiar media ilustración. Entonces, nunca se recibe de primeras bien porque sabes que te va a quitar tiempo, porque te das cuenta de que estabas equivocado, pero con el tiempo si sabes darle la vuelta y no tomártelo a lo personal, a mí me parece súper nutritivo, pero de verdad que a mí al principio lo veía como algo como no malo, sino molesto o doloroso. Ya lo veo al contrario, digo, si es que es normal, cuanto más cabezas pensantes, mejor salen los trabajos y los proyectos se hacen con una editorial precisamente para eso, para que tú pienses las ideas y hagas lo que tú haces mejor. Luego tiene eso que pasar una revisión de otras personas que lo van a ver, pues eso, nuevo, van a saber ver aquellos detalles o aquellos errores que tú de tanto estar encima no has sabido detectar y eso no es malo. De hecho, la editorial no te considera algo malo alguien malo cuando te está haciendo cambios. A mí me han cambiado detalles de colores o incluso de hacer un pliego en el que, me acuerdo de un libro que estaba hablando del maltrato y hay un pliego en el que sale en los niños haciendo así y el papá como gritando. Y entonces el libro todo el rato, en todas las fases se desarrolló de esa manera.
Y al final me mandó la editorial un email pidiéndome perdón por hacer el cambio tan tarde, pero que lo había dicho la escritora y que pensaban que tenía razón y que como que pusieron mucho texto previo antes de decirme el cambio y yo, ay, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Y resulta que se le ocurrió a la escritora que apareciera la madre entre los niños y el padre. Y yo dije, tiene todo el sentido del mundo para un niño que vaya a leer este cuento, lo va a leer más tranquilo si sabe que la madre está de escudo entre el monstruo padre y los niños. Aunque era una imagen bastante heavy, pero iba a ser más fácil. Y entonces yo eso no me lo tomé como un ataque personal o como... ¿Cómo no se me había ocurrido a mí? Todo lo contrario, dije, qué buena la escritora, qué sensibilidad que ha tenido, totalmente. Porque a mí me gusta mucho hacer los cuentos pensando en la tranquilidad y el disfrute del nene. Entonces, te van a hacer cambios lo más normal que sean de ese tipo. Que esto no quiere decir que luego hayan cambios, que a mí también a veces me han hecho cambios que no he estado de acuerdo, ¿eh? Yo he tenido mis peleitas también. Y tienes que lucharlo. Tienes que tener el valor para defenderlo. Claro, tiene el profesional, eres tú, que esto ya lo he contado alguna vez. Una vez me querían cambiar, lo he contado, claro, es que Héctor se sabe todas mis batallitas, como lo que damos los viernes. Sí. Una vez me querían cambiar el color de un elemento que yo había dejado en blanco y lo querían poner en un color que no iba a contrastar en ninguno de los pliegos. Y yo lo dije, digo, es que no va a contrastar lo suficiente, no va tampoco con la narrativa, vamos, que yo les di un montón de argumentos apoyados en teoría del color y en narrativa, de que ese color ahí no iba bien. Y la gente estuvo de acuerdo o sea, las editoras estuvieron de acuerdo conmigo y luego esa persona que quería cambiar el color mandó, o sea, como si, no voy a decir en qué trabaja, para que no se pueda adivinar, pero imagínate que era panadero, ¿vale? Pues fue a la panadería e hizo una encuesta a toda la panadería que no tenía nada que ver con la ilustración para ver de qué color hacían eso y mira que he hecho una encuesta y me han dicho que también les gusta más el color que yo he dicho y yo, hombre, y no se cambió el color, pero que a veces sí que es verdad que tienes que luchar tus cambios porque al final tú eres el profesional, pero tienes que hacerlo con argumentos, evidentemente. Evidentemente. Mira, en informática, en informática siempre se decía que si el cliente quería el botón rosado y estaba pagando, se lo hace rosado, a menos que rosado le vaya a impedir a usar el programa de forma correcta. Claro. Entonces, tú tienes que saber escoger tus batallas también. Claro. Y bueno, a ver qué más cosas te quería yo decir. Bueno, ahora que tú estás en esa fase, bueno, en la que ya muchos te hemos dicho que ya empieces a enviarle a las editoriales tu trabajo porque tú ya estás listo, ya estás súper listo. ¿Qué es para ti lo que más te cuesta de este mundo de la ilustración editorial? ¿Qué es lo que se te hace más pesado? A mí, bueno, hay dos cosas. Yo siento por un lado que más que el miedo al fracaso, a veces lo que te bloquea es el miedo al éxito. O sea, es como esa voz que te dice, ¿y qué pasa si te dan el trabajo? ¿Y qué pasa si decepcionas en el trabajo? Entonces, tu mente siempre está presentándote los peores escenarios a futuro, escenarios que en la mayoría de los casos no van a suceder. Claramente. Y a mí en este momento, por ejemplo, en esta etapa en la que me encuentro de mi propio camino, de lo que yo me he planteado, lo que me voy a demorar en convertirme en el ilustrador que quiero ser, estoy tratando de conseguir mi primer cliente, ¿ya? Y me preocupa el hecho de que si un cliente me traspasa su proyecto, poder cumplir con lo que el cliente quiere, o sea, cumplir con las expectativas. Ese es mi mayor miedo, esos son mis mayores fantasmas, la voz del impostor ahí constantemente diciéndome, ¿no es cierto?, que mi trabajo no es tan bueno, que no soy tan genial como creo que soy, muchas veces obviamente no lo siento así. Pero también, por otra parte, a veces veo trabajos de otras personas en que digo, bueno, si esta persona
desde mi punto de vista, no está en un nivel tan bueno y tiene trabajo, ¿por qué no voy a tener trabajo yo? Así que trato un poco de calmarme en ese sentido. Y la comunidad ha sido súper importante para eso, porque en mi mastermind y entre mis amigos, ellos mismos me han manifestado que frente a cualquier duda, ellos están para apoyarme. Y así ha sido. O sea, hemos conversado sobre temas, hemos modificado ilustraciones juntos, proyectos juntos. Y uno también después tiene un punto en que dice, bueno, estas son opiniones siempre. Esta persona, si yo quiero que el vestido es rosado porque yo más adelante pienso que es importante que el vestido sea rosado, también puedo defender mi punto. O puedo tomarlo solo como una opinión. Pero también tengo que estar abierto a ver que probablemente a lo mejor mi visión esté muy sesgada y que estoy demasiado enfocado en el árbol y no estoy viendo todo el bosque. Así que para mí la comunidad es lo más importante en este preciso momento para poder sortear esas dificultades que tengo en este proceso. Es muy interesante esto que has dicho, porque es verdad que hay gente que dibuja peor que tú y vive de esto, pero totalmente. Tú tienes ya una muy buena técnica de dibujo. Sí que es verdad que yo siempre te lo digo, que a veces te complicas demasiado y complicándote menos, pues te harías las cosas más fáciles para ti, llegarías a buenos resultados también. Pero sí que es verdad eso que dices, que tienes muy buena técnica de dibujo y lo que te falta es eso, el lanzarte, y lo del miedo a cagarla con el cliente, yo te Claro. diría que pienses que si la cagas que no pasa nada. De hecho, a mí me ayudó mucho en su día anécdotas de otros ilustradores, que me sé bastantes. La que más presente tengo es la de Laura Pérez, de cómo contaba que su primera portada para cuando ya estaba trabajando, creo que con Anna Goodson, o sea, con una agencia potente, que fueron todo problemas. Desde las fases de entrega, del boceto, de tal, de no saber tampoco interpretar muy bien lo que le decía el cliente y luego pasarlo mal en cuanto a formato. No sé si se refería a que no lo pasó con sangrado o cosas así técnicas. El caso es que cosas de esas te pueden pasar y es que no va a pasar nada. Entonces, una vez te quites el miedo de que aunque la cagues no pasa nada, además, lo que digo siempre, las editoriales también la van a cagar. Es una cosa que me ha tranquilizado mucho a lo largo de los años. Yo era una obsesiva de entregar las cosas, no en fecha, sino días antes. Si ya de por sí las editoriales te dan muy poco tiempo para hacer los trabajos normalmente, y depende también del país, sí que es verdad que en España te dan muy poco tiempo y en Estados Unidos a mí normalmente siempre me dan bastante tiempo y lo entrego como todo lo hago todo muy tranquila y muy feliz, y en España voy un poco más dando vueltas en círculos y igualmente, sea donde sea, siempre me he obsesionado con entregarlo antes por si me hacen yo que sé qué cambio, que me dé tiempo a entregarlo en la fecha perfecto. Y me he dado cuenta de que las editoriales son las primeras que luego te entregan las cosas tarde y que también tienen sus fallos. Entonces, cuando rompes esa barrera de que ese mito de pensar que la editorial es alguien que está por encima de ti, no lo está. Sois colaboradores, o sea, estáis igual en la misma línea. Ellos te admiran a ti. De hecho, los editores, algo que no se habla mucho es que suelen ser frikis de la ilustración y del arte, y nos ven a nosotros como lo que saben hacer. De hecho, muchos editores son ilustradores, y de hecho a mí, por ejemplo, ahora me gustaría ser editora. No sé si podría hacerlo, directora de arte, más que editora, directora de arte de cuentos infantiles, porque me habéis motivado vosotros con esto de los retos. Cuando lanzo retos y veo las cosas que salen de los retos, digo, es que a mí me encantaría ser directora de arte para ir proponiendo retos de los que surgieran trabajos tan bonitos como los que hacen en la comunidad. Entonces, bueno, que me estoy yendo del tema, que los editores no se van a asustar, y lo normal es que, sobre todo cuando estás empezando, ellos lo detectan. Y yo me acuerdo de las primeras editoriales como
me decían, bueno, no sé si lo sabes, pero las fases de entrega son estas, tal, todo esto se entrega en esta fecha, o sea, son como muy claros porque muchas veces dan por hecho que no tienes por qué saberlo. Entonces, suelen ser muy buena gente. A mí los editores, excepto 2 o 3, normalmente son personas tan lindas que yo, la verdad es que me caen muy bien. Excepto eso, como digo, los otros que he tenido mala experiencia, pero normalmente súper, súper guay. Y, A ellos les conviene también que a ti te vaya bien. ¿el qué? Que a ellos les conviene que a ti te vaya bien también. Claro, claro que les conviene, claro que les conviene. Y bueno, esto de que hay gente que dibuja peor que tú y vive de la ilustración, esto viene también de algo que hablamos mucho en la academia, de que una vez llegas a cierto nivel de técnica, ya no importa tanto la técnica, sino que importan otras cosas. Es decir, lo que digo siempre de que no solo se trata de dibujar bonito, sino de saber usarlo para comunicar, de saber estrategias para saber o sea, de saber venderte, de utilizar ya no solo tus habilidades como ilustrador, sino otras habilidades. Entonces, es eso, es como la música. Muchas veces hay gente que tiene un chorrazo de voz y su música no vende porque no conectan con el público. Y esto me Claro. lleva a esta frase de algo que, bueno, voy a decir algo que es un poco polémico, pero yo pienso que muchos ilustradores, yo la primera lo fui en su momento, somos un poco quejicas a la hora de pedir que valoren nuestro trabajo, que es que no lo valoran, que es que en España, el otro día María Tuti decías que en México no se valora y en España sí. Y yo, pues si vieses, o sea, si te vieses, si supieses que en España decimos lo mismo, decimos exactamente lo mismo, en España no se valora el arte. Y yo creo que los primeros que no valoramos nuestro trabajo somos nosotros mismos porque ponemos unos precios bajísimos y también porque creo que nos confundimos mucho y pensamos que porque cuando éramos pequeños o incluso mayores dibujamos bien y vemos la reacción de la gente de asombro de verte que dibujas bien, pensamos que ya nos tienen que pagar por eso. No te Claro. tiene. Es como yo, hay gente que veo que baila súper bien, me encantaría bailar así, pero no les voy a dar mi dinero. Pero eso no quita que yo me asombre un montón por ver cómo bailan. Claro. Claro. O, claro, es que hay mucho más allá. O sea, tú puedes dibujar muy bien y que la gente se asombre porque es algo que no es tan normal. Normalmente en una clase suele haber 1 o 2 que dibujan bien y el resto no le dedican ese tiempo como para tener la suficiente práctica como para destacar. Y entonces, y además la gente también te confunde porque te animan, ostras, tú tienes que ser artista, tal, porque tampoco conocen cómo funciona este mundo. Y entonces tú te crees que teniendo una buena técnica de dibujo, porque además todo el mundo te lo dice, ya tienes la vida solucionada. Y luego sale gente, pues eso, la gente que hace cómics que le dedica un año entero. Es que no valoran mi trabajo, es que yo le dedico un año entero. Ya, es que a lo mejor tu libro, por mucho que le dediques muchos años, no conecta. Y es una Claro. pena. O sea, yo lo reconozco que es una pena, que te dediques un año entero a hacer un cómic y que no lo compren, pero no le puedes echar la culpa al gran público, porque es un bien que no es de primera necesidad. Entonces, aquí la competitividad o como las exigencias son muy altas, pero yo pienso que no es imposible, te las tienes que apañar, como digo yo, pues esto de desarrollar más habilidades, complementarlas, pues si te gusta la formación, si te gusta el humor, si te gusta la decoración, todo eso junto a la ilustración, generar fuentes de ingresos y poder vivir de ello y crear estrategias que te permitan vivir de ello, pero no abandonarlo todo o dejarlo todo en manos de, como tengo buena técnica y la gente cuando ve mis dibujos se sorprende, pues ya está, tengo la vida solucionada, porque no es así. Yo el día que descubrí esto, que fue como un clic, estaba en mi casa y todo esto fue a raíz de, un poco antes de Illustrabook. Hice como un clic, como en mi casa se habla mucho de esto, mi chico le gusta mucho todo el tema del emprendimiento, Antonio es Uf, emprendedor, Antonio que es la otra mitad de Illustrabook es un emprendedor de serie claro. y cuando de hablar tanto con ellos me di cuenta
de que todas estas cosas que me decían de Dios, qué bien dibujas, tal, no era suficiente, me decepcionó un montón conmigo, lloré y estuve unos meses un poco tristona, pero esa tristeza fue lo que me dio la suficiente fuerza o fue el punto de partida para decir, vale, pues vamos a elaborar esa estrategia. Ya está, vamos a elaborarla y ya está. Si yo ahora, que esto ya lo conocéis, si yo ahora que soy madre y no puedo dedicarle el mismo tiempo a la ilustración editorial, tengo que hacerlo de otra manera, pues lo hago de otra manera. Y la cuestión es que se puede. O sea, porque yo ahora no hago otra cosa más que hablar de ilustración, ilustrar, diseñar, o sea, y estoy encantada. Entonces es eso, pero hay que caer, hay que dejar de quejarse y plantearse dónde está el verdadero problema y por qué la gente no valora lo que hacemos, si realmente no lo valoran o si realmente no estamos conectando con el público o demás. No Es que sé la si quieres decir gente, algo. mira, lo que pasa es que la gente no tiene por qué valorar lo que tú haces. Y yo Claro, lo digo desde el siguiente punto. Por ejemplo, mis padres no tienen por qué gustarles lo que yo hago. claro, A mí me tiene que gustar y a la gente que le gusta lo mismo que a mí es mi público, es a quien yo debo apuntar. Hay un tema que yo lo he repetido varias veces porque en mis 53 años he conocido a mucha gente y es que el talento, y me reconozco como una persona talentosa y que todo el mundo desde pequeño me dijo, oye, qué talentoso que eres tú, es lo peor que te puede pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú eres talentoso, normalmente creces con la idea equivocada de que el universo tiene que darte el éxito, porque tú ya eres talentoso. Además, la totalmente. gente tiende a menospreciar tu esfuerzo porque lo consideran, tú que dibujas fácil, yo dibujo fácil, o se ve fácil, o Benji Davis, por ejemplo, que es uno de los que yo admiro, lo hace como tan fácil, pero detrás de eso hay mucho trabajo. Hay muchas horas de quemarse las pestañas, de pensar, de practicar, de analizar. Entonces, yo he conocido personas talentosas, por ejemplo, que lamentablemente han terminado, con todo el respeto que me merece la profesión, de guardia de un supermercado. Y he conocido gente sin talento, pero con disciplina, que es en realidad lo que te va a llevar lejos, que con paciencia, con calma, autoanalizándose, aprendiendo de otros, han llegado mucho, mucho más lejos. O sea, tienen más garantizado el éxito si tú eres una persona disciplinada que si eres una persona talentosa. Porque te da esa falsa confianza y después te genera además esta ansiedad, esta decepción de por qué el universo, Dios o como quieras llamarlo, no me está dando lo que yo, mi derecho de Merezco. nacimiento. Claro, lo que yo merezco. Tú no mereces nada, mereces digamos, lo que tú, la vitrina que tú hayas creado. Lamentablemente, y pasa en muchos ámbitos de cosas, hay cosas que son como romantizadas, es como por ejemplo, no vamos a entrar en ese tema, pero cuando los gringos dicen Make America Great Again, ¿cuándo fue América grande? ¿Cuándo hubo esa época dorada? Nunca fue. Entonces, ¿cuándo fue que el artista las tenía fácil? El artista nunca la tuvo fácil. ¿Acaso Miguel Ángel, cuando estaba pintando la Capilla Sixtina, no tenía que luchar todos los días con el Papa y el Papa iba para allá y lo presionaba? ¿No tenía que ir a lo mejor a hacer un montón, o Da Vinci, hacer retratos de gente que no quería retratar? Siempre ha sido difícil. Entonces, ahora nos parece más difícil, pero también hay muchas más herramientas. En la época en que yo me dediqué a la pintura, era súper difícil conseguir un marchand, que se le llamaba así, ¿no es cierto?, el tipo que te negociaba una casa de remates. Mira, imagínate, ni siquiera una galería, era una casa de remates que quería cierto tipo de pintura y eso te permitía poder asegurar tu ingreso de dinero, que no era poco, durante un periodo de tiempo. Pero si tú no sabías aprovechar eso, si no tenías la disciplina para aprovecharlo, te lo perdías. Yo tenía un amigo que fue el que me inició a mí en el mundo de la pintura prácticamente, que lleno de talento, era tan talentoso que podía él dibujar con ambas manos de manera perfecta, a veces hasta dibujaba con los pies, y no te miento, porque él siempre estaba tratando de buscar una forma más de complicarse la vida, y el tipo era espectacular. Si tú consideras que yo dibujo bien, te aseguro que él, como decimos en chileno, me pegaba 1000 patadas, porque la verdad es que era espectacular, pero lamentablemente ha desperdiciado su vida porque no tiene disciplina y porque el talento le jugó en contra. Y yo no quiero ser esa clase de persona, yo reniego en cierta medida de mi talento y digo, no, yo soy una persona disciplinada y necesito un proceso. Como soy informático, o sea, lamentablemente, o para beneficio mío, la informática caló muy hondo en mí, porque tengo además una manera de pensar muy basada en el método,
Yo, por ejemplo, al principio, mi proceso era muy, muy caótico. Cuando recién inicié en la academia tenía este proceso tan caótico que me podía tomar desde 2 días hacer una instrucción hasta un mes. Y ahora cada vez voy confiando más en el proceso, porque he aprendido de ti, he aprendido de mis compañeros y digo ya, hay que hacer cada parte tiene que llegar a cierto nivel, tiene que poder ajustarse también, pero una vez que ya inicié no puedo estar retrocediendo porque es una pérdida de tiempo. Y esos plazos que, por ejemplo, estos los retos, yo trato de no saltarme ni un solo reto y espero seguir haciendo los retos, incluso el día que yo publique mi primer libro, tenga mi primer cliente, porque es increíble cómo aprendes tanto de lo que tú mismo haces, ¿no es cierto? Y del feedback que tú le das, como del feedback de los compañeros. Es impresionante. Es muy guay. Y yo también aprendo, ¿eh? Yo cuando os lo corrijo también aprendo porque me toca, hay veces que hay ilustraciones más complicadas de corregir y a veces eso, no sé exactamente dónde está el fallo, entonces las estudio para ver por qué esto no me gusta. Y entonces ahí me pregunto cosas y ahí yo soy la primera que aprende con vosotros. Pone aquí, Cristina, antes mandaban portafolio por correo certificado o solo en ferias. Ahora podemos mandar un email o cualquier editorial a cualquier editorial del mundo totalmente. Ahora hay muchas facilidades. Lo que sí que quiero decir aquí es que el momento en el que te das cuenta de que eres un quejica, y yo he pasado por eso, en el que ya no lo puedes dejar de ver, es como yo, esto que dice Héctor, que dice Tito, pienso que como tengo talento y todavía todo el mundo me lo ha dicho y todo el mundo ha puesto esa cara de asombro cuando me ha visto con talento y piensan además que me sale muy fácil y no me sale fácil y yo lo sé que no me sale fácil y aún así me ven que tengo talento y piensas que la vida te debe algo, en el momento que te das cuenta de que eso no es así, ya no puedes dejar de verlo, ya no hay nadie que te convenza o que te vuelva al pensamiento anterior. Y para mí fue muy duro. Para mí fue como un hostiazo en la cara. O sea, yo soy muy llorona, también lo he de decir, yo lloro por cualquier cosa. Y me acuerdo que era como, ostras, toda la vida pensando que como dibujo bien, como dibujo mejor que la mayoría, porque cuando ven mis dibujos se asombran, pensaba que esto era como un segurito, un pequeño seguro de vida que me iba a llevar a conseguir cosas en la vida, que al final sí que tienes un poco esa sensación, sí que veo que el tener esa pasión me ha llevado a alcanzar o a lograr las cosas que tengo ahora, pero no ha sido por el talento, no ha sido por la cuestión esta innata de que es una pasión que te sale sola, sino por los llantos. O sea, los llantos han sido lo que... y la disciplina y el no parar y el estrujarte la cabeza con ver qué es lo que gusta, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que, en mi caso, para mí el cliente son los niños. Me fijo mucho en qué es lo que le puede gustar a un niño. Es eso lo que te lleva a ir consiguiendo cosas, pero olvídate de pensar que te deben algo. Y eso, es muy duro darte cuenta de que aunque hagas el proyecto más bonito del mundo, con la idea más preciosa del mundo, que tú de repente, ay, porque yo en mi infancia hice no sé qué y ahora lo voy a contar, voy a hacer una metáfora, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo no va a gustar esta idea? Pues resulta que luego puede no gustar y te la tienes que comer así y nadie te debe nada. Es que en ese momento es muy duro, ese momento es muy duro, en el momento que te das cuenta de que el valor se lo tienes que dar tú y la gente no te debe nada y España no tiene que... porque mucha gente no valoran el arte y por eso no me valoran a mí, no generalices, a lo mejor sí que están valorándolo, pero a lo mejor tú no estás ofreciendo algo lo suficientemente potente o a veces no te estás exponiendo lo suficiente. Quiere decir que muchas veces tu trabajo puede ser muy bueno, pero como no te sabes vender, no sabes estar en el lugar adecuado, en el momento que toca y hablar con las personas indicadas, tu trabajo no se ve y es como si no existiera, porque estoy segura de que hay ideas de ilustradores increíbles y más desde que IllustraWoop existe. Ahora hace nada subía Romina su trabajo para el reto del mes, que era hacer un pliego ilustrado con la temática de recetas, de un libro de recetas, y hablaba de recetas para
o sea, hablaba del azúcar, de cómo afecta el azúcar. Claro. No voy a revelar más por si ella no quiere, pero estaba relacionado con eso. Y digo, ostras, es que yo si soy una editorial, es que el tema, que no voy a nombrarlo por si ella no quiere, el tema que ha tocado está súper de moda. Está súper de moda. Entonces, ahí hay una idea que Romina enseguida tiene que elaborar eso, subirlo a su portafolio y venderlo a editoriales y poner y darle mucha visibilidad, porque eso es una idea muy buena, pero para darle esa visibilidad tienes que tener estrategias de marketing, hacer un buen portafolio, ir a las ferias, bueno, son muchas cosas las que tienes que hacer que no tienen nada que ver con ilustrar. Claro. Es así, es así. Los artistas antes tenían que hacer mucha vida social, tenían que codearse con reyes, con príncipes, que a la vez tenían sus propios problemas y sus propias historias de venganza entre ellos. Y el artista tenía que lidiar con eso si quería vivir de su arte. Sí. El escenario siempre ha sido el mismo. Yo agradezco que hoy en día exista el Internet y que yo, por ejemplo, pueda estar conversando contigo, haber conocido a gente de España. En cambio, en mi época, ya estoy hablando como un viejito, en mis años, era como aquel que tenía el contacto de un marchand o de una galería, no se lo entregaba a nadie. Entonces podía ser muy bueno y yo me acuerdo, por ejemplo, haber conocido a un artista que era de origen aymara. La gente aymara tiende a ser personas con muy bajo perfil. Pintaba espectacular, hermoso. Y él trabajaba en un kiosco, ¿no es cierto?, donde vendían revistas y diarios. Pero si lo hubiesen descubierto como a Guayasamín, por ejemplo, que lo apoyó, creo que Rockefeller, ese tipo estaría hoy en día en Europa ganando todo el dinero del mundo que quisiera. Pero no, la última vez que supe de él seguía vendiendo diarios y probablemente sus cuadros se estén acumulando polvo en el trastero de su casa. Y esas son historias de todos los días. Y mira, hay una cosa que tú dices con respecto a las ideas. Cuando estuve en la universidad, yo fui a la universidad ya grande, adulto, tuve un ramo que era un ramo de desarrollo de proyectos, análisis de desarrollo de proyectos. Y aprendí muchas cosas yo en ese ramo, pero una de las cosas más importantes que aprendí fue que uno no es dueño de las ideas. O sea, es como cuando piensas mi papá dice, no hay que pensar con la ventana abierta porque alguien te roba la idea. Las ideas están en el mundo. Los gnósticos pensaban que existía una cosa llamada el registro ascásico y todas las ideas y todo lo que iba a suceder estaba ahí y tú te conectabas de alguna forma con eso y la traías a la Tierra. Por eso el televisor fue inventado por dos personas que ni siquiera se conocían al mismo tiempo. O sea, es lo que yo creo por lo menos. Entonces, tus ideas son solo tuyas cuando tú las llevas a la práctica. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Yo tengo miles, pero millones de ideas y todos los días se me ocurren ideas nuevas. Pero tengo que tener la disciplina suficiente para decir, a ver, ya voy a sentarme a trabajar en esto y hasta que no la concrete, hasta que no la termine, el resto las voy a seguir anotando como futuros proyectos. Entonces, la idea es del que la lleva a la práctica. Y si Romina, por ejemplo, tiene esta idea que yo la encuentro genial, tiene que ponerse pila y hacerla hasta que venga otro que va a tener esa misma idea, porque siento que ciertas cosas tienen que materializarse en el mundo de alguna forma. Claro, totalmente. Sí, sí. Y luego está, bueno, en Ilustrabú han salido varias ideas muy, muy guay, porque yo me acuerdo de las ilustraciones de Susana Viñolo, una que hizo, no sé si era del ritmo visual o no, sobre unas estrellas. No sé si tú te acordarás, sí, me acuerdo, pero sí. unas estrellas. Luego no me acuerdo más. Luego, bueno, las portadas que hicisteis para el taller de portadas, que las corregí hace nada, para mí todas estaban listas para ir a portafolio y que las editoriales se interesasen. Entonces, sí, las ideas. Bueno, y esto me lleva a otro punto, al de que las editoriales, que esto también lo hemos comentado muchas veces, pero lo vuelvo a comentar porque hay gente que creo que no lo sabe bien o no se lo cree, y es que las editoriales están sedientas de ideas nuevas. Hacer un libro bien vendible cuesta mucho y a nosotros nos ven como creadores de esas ideas. Ellos se meten a los portafolios no solo buscando un ilustrador que dibuje bonito, sino viendo en esas ilustraciones a ver si hay alguna idea que se pudiera desarrollar. Ojo, cuidado, que si detectan que sois nuevos,
pueden ir y aprovecharse de ese sentimiento vuestro de que soy nuevo, no tengo ni idea, y aprovecharse de vuestra idea y luego sacar pasta a ellos. Esto lo digo que es muy común, muy, muy común. Claro, Entonces, vosotros cuando tengáis una idea, si tenéis una idea y veis que una editorial o alguien está interesada, tenéis que negociar y sentiros por encima, porque están interesados y que se os olvide que sois nuevos. Vuestra idea le ha gustado y tenéis que poneros en esa posición de como si llevarais años, porque sacar una buena idea es muy complicado. Y esto es una de las cosas que a mí también me tranquiliza, o que no es que me tranquiliza, es que no me preocupa la IA en ese sentido, porque la IA pues hay gente que la usa para jugar y sacar, o sea, dar con imágenes bonitas, pero es esto lo que decía antes, de lo que decíamos antes Tito y yo, del valor, de que nadie tiene por qué pagarte, y menos ahora, por algo que pueden hacer ellos mismos. claro, Entonces, tú tienes que hacer algo que conecte con el público. Se va a ser una ilustración que la puede hacer todo el mundo, eso no vas a ir, por ahí no vas a ganar. Tienes que aportar algo más, aunque utilices IA, pero tienes que claro. aportar algo más. Entonces, en el momento que dejas de verte, que yo creo que yo me definiría más, o creo que es más útil definirse como creativo que tiene la habilidad de la ilustración, ¿sabes? Eres un Claro. creativo que tiene la habilidad de la ilustración, que tiene la habilidad, Tito tiene la habilidad de la informática, tiene mucho carisma, tiene muchas de las cosas que hemos hablado aquí, por cierto, las habla también las ha tocado ya, que me he dado cuenta antes, en su canal de YouTube, o sea, que es súper interesante. Entonces, eso él lo tiene que aprovechar. Entonces, es algo que la IA, a no ser que venga alguien y tenga el mismo carisma y todas las mismas virtudes que tiene Tito, no va a poder competir con él en eso. Entonces, es un creativo que tiene que aprovechar su habilidad como ilustrador y el resto de habilidades que ha venido desarrollando desde que era pequeño hasta ahora. Por eso es tan importante desarrollar más de una habilidad. Y por eso a mí la IA sí que sé, o sea, reconozco que está cambiando la manera de trabajar, está cambiando el mercado laboral, hay trabajos que ya no nos van a pedir, pero tú como creativo, que creo que es como ahora es lo que decía, es más útil definirte como creativo que tiene la habilidad de la ilustración que como ilustrador. No, yo es que soy ilustrador y sé dibujar bonito y sé de narrativa visual. No, tú eres creativo y puedes hacer aún más cosas. Claro. Porque además todo nace de ahí, la pasión por la ilustración nace de que somos somos creativos de forma, eso sí que me parece que es algo innato. El Sí, tener buena sí, la técnica de creatividad, dibujo no es innato, pero la claro. creatividad sí que me parece algo innato. Se Entonces, puede entrenar también, ¿eh? sí, se puede entrenar, vamos, y otra cosa que se puede entrenar, que la gente tampoco, o bueno, la gente no, yo por ejemplo no lo sabía al principio, es el gusto. El gusto se Claro. puede, es increíble, te crees que vas a tener siempre el mismo gusto y luego vas avanzando y es como le pasa a los modistas, a la gente que se dedica a la moda, que al principio hacen vestidos más de vestir para la calle y luego hacen cosas que dices, pero eso cuando te lo vas a poner, porque van educando ese gusto y se les va yendo la bola y con la ilustración pasa lo mismo, cada vez vas siendo más, vas afinando más. Uy, espérate, que se me ha apagado, vale. Mira, Didi. y con respecto al tema de la IA, bueno, la gente que ha visto mi video o que alguna vez ha leído lo que yo he escrito, yo soy un gran defensor de la IA, sobre todo porque como informático, como programador, sé que la IA, lo que la gente hoy en día tiene miedo es un miedo generado por la publicidad justamente para generar más dinero. No es más que un algoritmo glorificado, es un tipo de, o sea, la gente que está a cargo quiere hacerte vender la idea de que la IA puede pensar por sí misma o que puede sentir, pero eso no es cierto. Lo que nos diferencia, ¿no es cierto?, a nosotros y nos va a diferenciar, por lo menos yo creo, durante mucho tiempo hasta que se logre desarrollar una conciencia virtual que probablemente algún día se pueda desarrollar, pero estamos muy, muy, muy lejos todavía de eso. Es que nosotros podemos conectar cosas que en primera instancia no están conectadas.
porque nuestra creatividad es así, podemos conectarnos, como por ejemplo, yo cuando veo una granada, esta fruta, inmediatamente pienso en el patio de la casa de mi abuela materna, en un barrio clásico antiguo del Colorado, en Iquique, pienso en una figura de un toro que estaba de madera recortado, que colgaba sobre la mesa y estaba llena de pintas de mosca, de caja de mosca. Todas esas cosas, esos recuerdos, no las va a tener nunca la IA porque la IA no conecta con eso, porque no vive, no experiencia las cosas, no es empírica, pero nosotros sí. Y es cierto, la IA ya ha reemplazado un montón de trabajos, pero son justamente los trabajos reemplazables. Eso. Por ejemplo, yo mismo, si voy a hacer un video, una intro para mis videos, yo no tengo el dinero para contratar a un experto en edición de video, ni tengo el tiempo para demorarme en hacer eso cuando yo lo que quiero hacer es generar un contenido que sea medianamente atractivo. Entonces uso una IA y realizo un intro que es un intro estándar, que lo van a tener un montón de personas, ¿no es cierto? Y que va a transmitir solo lo que necesita transmitir en ese punto exacto. Pero si yo quiero hacer un intro que deje a las personas babeando, entonces voy a tener que contratar a un experto o me voy a tener que capacitar yo. Claro. Entonces, todo ese tipo de trabajos van a ir desapareciendo y van a ser reemplazados. Mi hermana está en pataza y cosas así. Ella no puede pagarle a un ilustrador, no me puede pagar ni a mí mi tiempo para que yo le haga una ilustración. ¿Qué va a estar desgastándose si al final su tasa va a costar 5 euros, 5 dólares, ¿no es cierto? Y no puede hacerlo. Entonces, estas herramientas van a servir para ese tipo de casos. Y para el resto estamos nosotros las personas creativas, como tú dices. Esa es realmente la etiqueta que deberíamos colocarnos, no ni ilustradores, ni pintores, simplemente creativos. Sí. Esa es nuestra gran capacidad. Hoy justo veía una ilustración, justo antes de este directo, cuando he entrado a Instagram me ha aparecido una ilustración que me ha tocado mucho y es una cosa que no podría haber hecho la IA, a no ser que le hubieran puesto el prompt exacto, pero para eso hubiera tenido que ser, o sea, ese prompt lo tendría que solo hacer una madre ilustradora, madre, porque era una ilustración de una niña que su madre le está poniendo los zapatos y la niña hace una cosa que hace mi hija todos los días y que te hace risa y rabia a la vez, que es que para apoyarse y no caerse, te coge así, ¿no? En plan, para no caerse te coge así del flequillo. Y digo, o sea, ¿cómo ha hecho? Digo, es que esta madre vive lo mismo que yo todas las mañanas. Vive lo mismo que le vas a poner el zapato a la nena. O sea, me he acordado de esto por esto que dices tú de las conexiones. Una máquina, una inteligencia artificial, tú le pides, no, haz una mamá que le esté poniendo los zapatos a su hija y no va a dibujar el detalle de la niña desequilibrada, cogiéndose del flequillo de su madre y la madre sin quejarse porque, bueno, es lo que hay, es que somos como las imágenes estas de las gorilas que les hacen de todo los nenes y no se queja la gorila, pues eso. Y la ves a la madre ahí poniendo el zapato y me ha hecho mucha gracia porque me he sentido súper identificada porque eso es mi día a día. Cuando le pongo los zapatos a mi hija, ella se coge de mi pelo y yo pues no me quejo y ahí está tirando. Y entonces digo, es que se nota que lo ha hecho una humana, claro, por el detallito, porque ella eso lo ha vivido y se nota, porque yo lo vivo todos los días. Como lo has vivido, tú lo has vivido y ahí existió la conexión. Y ahí existió la conexión con esa ilustración, que ahora me acuerdo tanto de ella, y sin embargo cuando veo ilustraciones de ella no veo esos detallitos y entonces no me calan, no los recuerdo, no los recuerdo. Entonces, eso está muy guay. Luego hay otra cosa que quería decir, pero creo que se me ha olvidado, de la inteligencia artificial. Estabas diciendo de cómo hay trabajos reemplazables, pero no me acuerdo, tío. Hay otra cosa que decir. Aprovechar de responder esta pregunta de Airia Melapido. Vale, sí. Esta es mi opinión desde el mundo de un ilustrador en ciernes, que yo en realidad no conozco cómo funcionan las grandes editoriales. Léela, para que luego se sepa. Dice Airia Melapido es algo ahí. ¿Y qué opináis sobre las grandes editoriales que han puesto últimamente portadas con IA en vez de pagar a un ilustrador, teniendo el dinero suficiente para pagarlo? Me gustaría saber vuestra opinión. Mira, mi opinión es que lamentablemente hay cosas sobre las que tenemos control y cosas sobre las que no tenemos control. Si el contenido es bueno, o sea, si el libro es bueno, el texto, no va a importar la portada, porque pueden ser letras o puede ser una imagen.
y el contenido es el que va a determinar el valor. Pero si es un libro que nadie conoce, la portada, si está hecha con IA y la gente no la compra, es la única forma de presionar a las editoriales para que entiendan que una buena portada también afecta a las ventas. O sea, yo lo que haría, por ejemplo, es no recomendarlo o justamente hacerlo, decir, ¿sabes qué? Yo no compraría este libro porque esta portada está hecha con IA. Y tarde o temprano las editoriales tendrían que contemplar que no se pueden ahorrar ese dinero porque es un factor muy importante. Eso es lo que pienso. Sí, bueno, lo que tú puedes controlar, o sea, lo que no puedes controlar, no puedes controlarlo, y lo que puedes controlar o lo que tú puedes hacer es no comprarlo, porque no estás de acuerdo. De hecho, sí que están surgiendo muchas editoriales que están en contra, o plataformas o empresas que están en contra y no utilizan la IA. Yo lo que pienso, bueno, yo hablé de esto en el taller de portadas, analicé portadas que estaban hechas con IA. A mí me parecen horribles, me parece que se notan, y claro, sí que es verdad que yo lo veo con ojos de ilustradora, que es una friki de la narrativa visual, pero igualmente sí que pienso que en el fondo, una buena portada, que para mí son las que están hechas por humanos, o a lo mejor puedes utilizar la inteligencia artificial, pero luego tienes que meterle, como digo, mucha creatividad. Yo por esto lo vuelvo a repetir, empezar a definiros como creativos que tenéis la habilidad de la ilustración, y con habilidad de la ilustración me refiero a que sabéis de teoría del color, de composición, de diseño de personajes, porque una de las cosas que yo criticaba, por ejemplo, en ese taller de portadas, es que estaban hechas con IA y el personaje podía ser un poco resultón, pero luego estaba lleno de incoherencias que metían mucho ruido a la portada y quedaba cutre, quedaba chabacano, o sea, quedaba que yo ese libro lo paso, o sea, lo paso, no... las portadas son importantes, a no ser que estés hablando, como dice Tito, de un escritor súper famoso, ya de renombre, que da igual lo que haya en la portada, que sabes que el contenido, que el interior te va a gustar. Pero vamos, que es que eso iba a pasar con una portada con IA, o con una portada que hubieran contratado a un ilustrador muy barato, porque ya sabes que lo que importa es el interior. Pero normalmente las portadas tienen mucha importancia. Sí que es un poco, me resulta contradictorio que seas una editorial, que, bueno, las editoriales muchas veces se la dan de que aprecian mucho a sus autores, a sus artistas y tal, y cuando ocurren estas cosas, pues yo sí que estudiaría un poco a la editorial para ver cuál es su historial y si hay contradicciones y demás, y a lo mejor sí que... no sé, me chocaría. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como es algo nuevo y no sabemos todavía las consecuencias reales, porque al principio yo me acuerdo que todos, yo incluida, estaba dando vueltas en círculo. Y yo cuando empecé como profesora de Illustrabook, cuando empecé como profesora en Illustrabook, empecé a hacer las clases, empecé a enfricarme más con todo lo de la narrativa visual, es cuando me di cuenta de esta realidad de que somos creativos con la habilidad de la ilustración y que la IA no va a poder llegar a ese nivel de creatividad, de conexión con el cliente, que ya tiene que ser que otro creativo la manipule, otro creativo como tú. Pero ya te digo, Paco el panadero, que no ha hecho nada de artes en su vida, o mi chico, que es ingeniero, que no tiene nada que ver con esto, que le das algo y le das un cuento ilustrado y no sabe ver las cosas que veo yo, sino que él le gusta, tiene otras pasiones, no van a saber, por mucha IA que tengan, van a poder jugar con ella un rato, pero no son creativos como lo eres tú. No van, ni les apetece, te digo. Hay una polémica que surgió hace bastante tiempo atrás, antes de que la IA hiciera ese boom. Yo también hice mucho diseño, algo estudié de diseño, pero hice básicamente, me gusta mucho hacer logotipos o isotipos. Entonces yo pertenecía a este grupo de Facebook de diseñadores chilenos. Y empezaron a quejarse de que había gente que hacía logos por $1, por decirlo. Aquí decimos una luca.
logos por una luca, y que cómo era posible que alguien denostara tanto el gremio, bajando tanto el precio. Y yo, bueno, di mi opinión, incluso me gusta mucho hacer memes, y hice un meme al respecto, es el perro grande y perro chico, que en el fondo es ese cliente que está dispuesto a pagar solo un dólar, un euro por un logo, no es el cliente por un lado que tú quieres. Y dos, es una persona que no sabe lo que un logo realmente representa o significa, que es una herramienta gráfica, no es un objeto bonito que lo colocas de membrete en tu hoja, ¿no es cierto?, o en tu página web. Es una herramienta que te va a permitir conseguir o captar fidelidad, conseguir atraer más clientes. Entonces hoy en día tú ves que la gente, si antes hacía logos fácilmente metiéndose en una página donde hay 800.000 logos, bajaba uno, le cambiaba el color. Claro, si haces 20 de esos y te ganas 20 euros, bien por ti. Pero esos clientes no están recibiendo la herramienta adecuada y personalizada. Yo las pocas veces que he hecho logos siempre he cobrado bastante bien. Incluso hice un par de logos para Noruega, porque tenía un amigo allá que me conseguía los clientes. Pero yo me dedicaba a encontrar la mejor forma de transmitir lo que el cliente quería transmitir, una historia y además generarle cierta narrativa de tal forma de que el cliente se sintiera identificado con el logo y pudiera contar casi de forma anecdótica cómo se había creado ese logo. Lo mismo pasa con la IA. Tú puedes tener hoy en día una ilustración que va a ser genérica, y va a ser genérica porque va a estar basada en lo que la IA puede retroalimentarse, que además tiene el problema de la fotocopia de la fotocopia. ¿Cuál es este problema? Que cuando tú vas sacando, ¿no es cierto?, una fotocopia de una fotocopia, va cada vez con más defectos. La IA ya no sabe diferenciar entre el contenido que ya es IA, y por lo tanto empieza a entregarte todavía contenido peor, menos creativo. Y ahí es donde está el nicho donde nosotros tenemos que especializarnos, en la narrativa, en tratar de llevar hacia adentro, ¿no es cierto?, buscar hacia adentro lo que nos puede conectar con otras personas hacia afuera. Totalmente, sí, sí, totalmente. A mí eso, la IA, como te digo, al principio me generaba mucha ansiedad, pero conforme más la conozco, más me doy cuenta de que es algo que no nos desbanca, no nos sustituye, simplemente cambia la forma en la que bueno, la manera en la que nos tenemos que mover ahora mismo. Yo me acuerdo que cuando salió la polémica esta de la portada hecha con IA por una niña que, bueno, le llamo niña porque yo tengo 38 y ella tenía 19, entonces la veo como una nena. Pero es una chica ya mayor, pero muy joven, de 19 años, que escribió un libro, hizo la portada con IA y todo TikTok se le tiró encima, Sí. pero a tope. Y ella pues no, había ilustradores que se lo decían de muy buenas maneras, he de reconocer, y había ilustradores que la atacaban de muy mala forma. Entonces ella se puso a la defensiva. Vamos, yo sí tengo 19 años, yo no tengo ni idea de qué es esto de la ilustración, ni tengo por qué. Es como si ahora de repente yo me voy al gimnasio con 19 años y empiezo a hacer mal, porque no me dedico al fitness, empiezo a hacer mal los ejercicios de fitness y viene alguien de fitness y me dice, ¿pero qué haces? Yo qué sé, es que, yo qué sé, déjame, si yo esto no entiendo. O sea, con 19 años, Claro. ¿qué esperas? No lo digo en plan mal hacia ella, como tienes 19 años, no entiendes. No, es que yo cuando tenía 19 años también eres menos consciente de las cosas y además reaccionas con rabia. Yo me acuerdo que me fijaba en la edad que tenían quienes le atacaban y la edad que tenía ella y digo, es que son todo gente joven, la gente joven tiene como más rabia y cuando te hacen mayor eres como más, Te vas ¿sabes? calmando. Es como más relajado, ¿sabes? Decir, bueno, hay que ver el contexto, es joven, ella no tiene ni idea de la profesión de la ilustración, no sabe las consecuencias, no sabe si esto es negativo para los artistas, no sabe ella que es escritora o que quiere ser escritora, que dentro de unos años va a tener que hacer lazos con ilustradores y que eso a lo mejor le puede perjudicar, pero no lo sabe porque es joven. Entonces ir a atacarle a mí no me parecía lo mejor del mundo, y lo que peor me parecía de todo es que habían ilustradores que le decían, pero si eso hay ilustradores que por 19 años, por 19 euros o por 60 te lo pueden hacer. Una portada
por 60 euros. ¿A qué ilustrador le vas a pasar esa patata? ¿A qué ilustrador? Porque entonces tú eres el primero que no quiere a los ilustradores. Porque ella no es cliente, no es un cliente bueno. O sea, yo era como... Yo lo vi y dije, la portada está llena de fallos a nivel de diseño. El título estaba muy cerca del margen, los personajes o sea, la portada era un estilo que hemos visto cientos de veces, era un poco abrumadora, un montón de cosas que se notaba que estaba hecha por IA. Pero bueno, es que ella está en su proceso de desarrollarse como escritora. Ella está en otra cosa, que no está siendo activista de la ilustración, no está en ese momento de ser activista de la ilustración. Es una portada, no va a ganar el premio a portada más bonita, seguramente ella lo sepa, ella no sé. Yo lo vi como que habían ilustradores muy bonitos, que se lo decían todo muy bien, que habían otros ilustradores que no. Luego ella daba una respuesta incluso a los ilustradores que le hablaban bien un poco mala. Creo que ella también se equivocó. No quiero decir que ella lo hizo todo bien. Pienso que ella tendría que ella lo aprenderá. Ya lo aprenderá cuando sea mayor. Verá que a lo mejor algunos ilustradores que iban con muy buena fe a decirle lo que pasaba no tendría que haberles contestado así. Pero yo lo veía desde mi mente de vieja, de 38, de decir, es que son un montón de chiquillos luchando por sus pasiones. Yo quiero ser escritora, yo que sé de la ilustración, y los otros, pues yo quiero ser ilustradora y estás afectando a mi sector y no sé qué. Y yo decía, no, cariño, no le está afectando tanto a tus... O sea, tú déjala, si la portada es fea, la portada es fea, bastante tiene que la portada sea fea y que no se esté dando cuenta. Si ella lo que quiere es su libro, entonces es su libro, vea la tuya, además, vea la tuya. Las portadas feas ya existían antes de la IA. Yo me acuerdo que encontré una página un día porque tenía la idea, dije yo, a ver, ¿cómo me puedo hacer famoso yo? Dije, voy a tomar libros que tienen portadas feas y las voy a rediseñar. Se me había ocurrido en un momento de esas tantas ideas que uno tiene. Y claro, había una página donde recopilaba todas las portadas encontradas en Amazon que eran asquerosas y estaban hechas por una persona. Entonces, eso siempre va a existir. Claro. O sea, la IA, ahora, ojo que la IA tarde o temprano, todos los aspectos técnicos van a ser mejorados. Eso que no le quedan bien los dedos o que no es coherente a veces cuando le pides que haga 2 o 3 veces, digamos, una misma ilustración o una secuencia de ilustraciones. Todas esas cosas técnicas se van a terminar tarde o temprano corrigiendo. Lo que no va a poder ser la IA nunca es el aspecto humano, la parte de la vivencia. La podrá emular de alguna forma, la gente cree, porque en el fondo uno le da ese valor. Yo lo veo en threads constantemente, que la gente empieza a decir, yo ocupo, que es lo que realmente me asusta, yo ocupo ChatGPT como un psicólogo y le cuento mis problemas y me ha dado buenas ideas. Ojo, porque ya ha habido denuncias al respecto con temas de mesianismo, porque la IA está... Yo cuando a veces yo subo mi dibujo a ChatGPT o a GPT, como le decimos con María Marel, yo la subo y le digo, dame tu opinión más honesta sobre esta ilustración. Y la verdad es que no es honesta, porque nunca me coloca exactamente las cosas que, por ejemplo, tú podrías decirme sobre mi ilustración, porque tú has desarrollado un ojo, un gusto, te has educado para poder detectar justamente cuáles son esos problemas que tienes o esas oportunidades de mejora. Así que la IA en ese sentido nunca nos va a reemplazar. No, ChatGPT no sabe corregir. Yo me acuerdo que al principio probábamos, pues cuando yo hacía los análisis que voy a volver con ellos, creo que ahora en agosto, voy a volver a analizar un cuento, que hace tiempo que no hago porque he hecho otro tipo de clases, y yo me acuerdo que le metía ilustraciones y también le metía de ilustraciones de libros y también ilustraciones para corregirlas, para ver si acertaba en algo. No sabía. O sea, los análisis y las correcciones las tengo que hacer yo, porque la IA no sabe. O sea, no sabe. No te puedes ahorrar ese yo lo que hago es que empiezo, alumno, venga, la ilustración de Tito, y empiezo a dictarlo todo, ya sea en el móvil o donde sea, lo dicto,
veo esto, y además así lo puedo corregir donde yo quiera, lo puedo corregir, claro. y luego tengo el texto de lo que yo he visto de todas las ilustraciones y le digo a ChatGPT, vale, ahora me lo filtras todo esto de manera que me lo vas a pasar como una chuleta esquemática para yo tener el guión en el Claro. directo. Y eso es lo que a Hay mí me una ayuda muy ChatGPT a buena recoger, herramienta. a hacer. Simplemente a presentar el guión de mis ideas que yo ya le he dado. Pero ChatGPT no sabe corregir las ilustraciones, ni sabe analizarlas, ni vamos. Claro. Pone por aquí, Patri, esto me recuerda al Ujú. chico de 15 años que decidió cerrar su cuenta de arte debido a toda la gente que le criticaba por copiar composiciones de otros artistas, algunas más parecidas que otras. Vaya. Es cierto que él no daba créditos al autor del cual copiaba, pero la gente no se lo dijo de buena manera. Y recordemos, es que tiene 15 años, claro. Muy Y todos importante aprendimos eso. copiando, todos Muy, aprendimos copiando. muy Los grandes importante maestros eso de le los copiaron 15. a sus propios maestros, y eso es así. Sí, totalmente. A mí es que a mí hace poco no, hace bastante, en las ilustraciones estas, bueno, tengo cuando te entres en mi Instagram, está Ujú. el vídeo de promoción bueno, el vídeo explicativo de IllustraUb, de la academia, y luego hay dos ilustraciones que tienen el mismo estilo, tipo sketch, con mucho colorido y tal. Y me encontré de casualidad con una chica que me seguía y que las había replicado. No, no exactamente el mismo personaje, pero sí todos los colores, todo igual. Y me gustó tanto, me sentí tan halagada de que lo hiciese, es que se veía diferente a lo mío, pero eso había puesto el papel como de cuaderno detrás, los rayajos de colorines Ujú. y dibujos tipo sketch al nivel y al estilo que ella tenía y me sentí súper halagada, me sentí súper halagada. Entonces yo, como, ostras, le ha gustado tanto que ha querido ver si le sale a ella. Entonces, yo por ahí no, yo para Si eso la pienso copia es la mejor diferente. forma de halago, así lo dicen. Claro, claro, claro. Sí, y de hecho esto lo hemos hablado en la comunidad. La primera persona o que yo sepa en España que empezó a analizar cuentos fui yo y yo no estaba segura de hacerlo porque como no lo hacía nadie pensaba que no interesaba, pero como a mí me interesaba tanto y luego ha salido gente que lo ha hecho en redes sociales o en otras plataformas y me ha halagado, digo, pues eso es porque es algo que he hecho bien. Claro, Eh, y tampoco me da miedo porque seguramente lo hagan de forma diferente. Es tan difícil replicar o de repente querer meterte en mi cabeza para saber lo que yo veo en los cuentos. No, cada uno claro. lo interpreta de una manera y cada uno lo ve. Además, es eso, yo siempre lo digo, se lo dije a María Tuti. Digo, es que veo que te gustan de manera genuina. Entonces a mí me gusta. Si hay otra persona que le gusta hacer lo mismo que a mí, lo veo súper guay. Entonces, eso, así pienso. Así pienso, que a veces es mejor sentirte halagado si están haciendo lo que tú haces que sentirte directamente atacado. Al Ofendido, final, claro. claro, es así. Ahora, Rota Pérez Pues, dice: creatividad más práctica, más formación, más mucha constancia como fórmula definitiva para el éxito. ah, Eh, Obvio. Bueno, sí, con sí. énfasis en constancia, porque la verdad es que yo por lo menos, bueno, antes me luchaba mucho con el estado de ánimo. O sea, me levantaba y decía, hoy no tengo ánimo de dibujar, así que me ponía a hacer otra cosa. Porque ahí la procrastinación siempre está de la mano del síndrome del impostor, diciéndote, no, mejor ponte a dibujar cuando te sientas mejor, cuando estés inspirado. Pero como decía Picasso, yo prefiero que la inspiración, o sea, yo creo en la inspiración, pero prefiero que la inspiración me pille trabajando. O sea, tienes que ser constante, dibujar incluso esos días que no tienes ganas de dibujar. Y eso es lo que te va a llevar al éxito, tarde o temprano. A veces más temprano que tarde, porque también hoy en día tenemos este concepto de la viralidad que nos afecta. O sea, queremos ser virales. Yo estoy constantemente analizando, digamos, porque soy así, digamos, cómo llega una persona a tener, por ejemplo, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, y si eso tiene alguna implicancia. Porque he visto
autores que tienen muy pocos seguidores, pero trabajan y son exitosos, y otros que tienen muchos seguidores, pero eso no implica que les vaya bien tampoco. Entonces, a veces las redes sociales nos presentan una imagen que no se condice con la realidad. Es verdad, ¿eh? Sí, yo conozco también todos esos perfiles. El ilustrador que tiene muchos seguidores y le va increíble porque tiene muchos seguidores, tipo Alicia Aradilla, que le saca un rendimiento increíble a sus redes sociales para redirigir la gente a su academia. Luego hay gente que tiene muchos seguidores, que no voy a decir el nombre, pero gente que tiene muchos seguidores y que luego sabes que les está costando mucho vivir de la ilustración, que ganan 4 perras al año. Y luego gente que tiene pocos seguidores, que hace proyectazos increíbles y que no para de trabajar. Por ejemplo, a mí me extraña, yo soy muy fiel seguidora de Xavier Bonet y yo, para lo que hace, tiene bastantes seguidores, pero me parece que tendría que tener muchísimo más que yo, muchísimo más que, vamos, ir a seguirlo ya. Xavier Bonet me parece una máquina fuera de serie, lo entrevistamos en Illustrabook y nos dio un montón, bueno, fue una entrevista increíble y hay gente como él o también he analizado en los directos más personas que tienen muchos menos seguidores, que tienen a lo mejor 2000, que a mí me parece que tendrían que tener muchos más. Y bueno, eso, independientemente de los que tú piensas que deberían tener o no, ves que tienen trabajo, que no paran de trabajar, que realmente viven de la ilustración y que la creación de contenido no es lo suyo y enfocan sus esfuerzos en otras cosas y no pasa nada. Y está bien, es eso, sí. Yo me estaba luego, enfocando últimamente, sí. perdón, me estaba enfocando últimamente en lograr, lograr detectar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y por ejemplo, una de las cosas que me percaté es que independiente de la cantidad de seguidores que tengas, si lo estás haciendo bien, tú vas a tener una interacción de entre un 1 y un 3% en tus cuentas. O sea, si tienes 1000 seguidores, te vas a recibir entre 10 a 30 likes, por ejemplo, en tus publicaciones. Y eso puede de repente variar un poquito en otros factores que todavía estoy analizando. Si tienes menos de 10, quiere decir que lo estás haciendo mal. O sea, si tienes 1000 seguidores, ¿no es cierto? Un 1%. Si estás recibiendo menos de un 1%, lo estás haciendo mal y pueden ser otros factores. Y también que se pueden interactuar de muchas maneras. Yo hice crecer mi cuenta, me acuerdo, tenía inicialmente muy pocos seguidores en el 2019 y encontré unos truquitos por internet y empecé a aplicarlo y efectivamente fui creciendo rápidamente el número, pero me quedé estancado en una cantidad. Pero después me di cuenta de también que de qué me servía tener seguidores si no interactuaban con mi cuenta, si no le daban like, no me daban comentarios. Y entonces me puse en camino a pensar de una manera, digamos, de una filosofía, que es que tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, ¿cómo voy yo a esperar que la gente interactúe con mi cuenta si yo no interactúo con las cuentas de los demás? Si yo no apoyo a otros artistas, ¿cómo voy a esperar que ellos me apoyen a mí? Entonces eso es lo que trato de hacer. Trato de ser genuino, obviamente, de interesarme en sus cuentas, interesarme en lo que están transmitiendo, seguirlos, compartirlos, y de esa forma yo he ido creciendo un poquito más ahora, pero siento que es un crecimiento orgánico, y es el que yo quiero y el que me agrada, ¿entiendes? Pero me puedo quedar con los últimos, con los que sí comparten, podría perder mi cuenta el día de mañana y empezar de nuevo, pero voy a empezar con gente que realmente conecte conmigo. Perdón, Llegó ha la hija. llegado Miena. Hola, cariño. Llegó Terremoto, aquí de Quique, llegó Terremoto. Espera, perdona, mira. No me las como. Es para enseñarlas. ¿Me dejas enseñarlas? ¿No? Ala, una bolsa de gusanitos que lleva como así, de que se sale de la pantalla. Ale, ve con el papá, ya la voy, ¿vale, cariño? Nada, que ha llegado mi hija y se ha pegado de pegar una leche. ¿Estás bien? ¿Sí? No me lo da porque si no me como yo los gusanitos. Bueno, perdona, perdona. No, para nada. Que eso, bueno, y también pone aquí Rosa de la formación, que también me parece súper importante, que lo vimos con Felicitas Sala, que bueno, que mucha gente se autodefine como autodidacta, pero hay que llevar cuidado con eso del autodidactismo,
porque la gente que triunfa y se define como autodidacta no es que los conocimientos hayan nacido de dentro de ellos, sino que han Claro. tenido que aprenderlo de otros lugares, de personas, de gente entendida, solo que se están refiriendo a que no han tenido una formación reglada, a que no han ido a una escuela de arte como tal, pero sí que necesitas formarte, que esto lo analizamos en la clase. A ver qué ponen por aquí, mostrar el trabajo, todo eso no vale si nadie lo ve. Bueno, esto fue como algo que Antonio lo destacó mucho en la clase en la que habló de todo el historial de Ilustraú, de cómo lo importante era mostrarnos. A ver, qué importante mostrar, gracias. A mí me cuesta tantísimo mostrar por miedo, un 0 en redes, portafolio, siempre por terminar. Bueno, tenemos Rosa, tú sí que estás en la academia. Este jueves tenemos la clase de cómo crear un plan visual para redes sociales, en la que os voy a hablar de todas las dificultades que he tenido, los errores que he cometido y demás con respecto a esto. Y a ver, pone Patri, yo lo he remarcado precisamente porque soy igual, porque me cuesta un montón. Creo que es algo muy común. Somos muy tímidos generalmente los ilustradores. Y nos cuesta por eso, pienso yo. Tú tienes mucho carisma, Héctor, Tito, que me confundo. La verdad es que a mí me asombra escuchar que me digan eso, y las primeras personas que me lo han dicho han sido ustedes, porque yo no lo siento así. O sea, toda mi vida he estado con la duda de sentir que hago el ridículo, pero en el fondo me doy cuenta también que yo mismo me he expuesto en muchas situaciones para hacer el ridículo, entonces es como una contradicción. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Yo, Ilustrabook, o esta cuenta no lo hubiera podido llevar a cabo si no hubiera tenido ese pensamiento también de, mira, si tengo que hacer el ridículo, lo hago. Al principio lo pasaba muy mal, lo pasaba muy mal. Esto sí que es verdad que si alguien tiene problema con esto, que sepa que yo soy la persona más tímida del mundo. O sea, yo los primeros reels que subí, literalmente que lloraba, ¿eh? Siempre lo digo que lloro, pero no lo digo de mentiras, que es verdad, es que lloro. Entonces, es terapia de choque. A mí me suponía mucho esfuerzo dar las clases en directo. Ahora ya no me cuesta porque muchos de los alumnos son los de siempre, tengo confianza porque lo he hecho muchas veces, pero ya te digo que al principio me costaba mucho, tanto las clases como las correcciones, como los vídeos en directo, esto que estoy haciendo ahora. Y no es que me salga tan fácil como a lo mejor le pueda salir a otra persona que no es tímida, pero sí que es verdad que la terapia de choque es lo que mejor funciona. El Claro. ir, y no tiene que ser una terapia de choque de un día a otro. Yo no hice directos de un día para otro, sino que lo que primero que hice fueron pequeños reels. O las clases primero las grababa, y luego las subía. Luego hice una clase grabada y la hice de narrativa visual porque era el tema que más controlaba. No la podría haber hecho de otra cosa. Entonces hay que ponerse trampas, pero a la vez facilitárselo. Y terapia de choque. O sea, es duro porque no hay otra salida, pero es que funcionan tan bien, tu cerebro, o sea, somos tan listos para eso de decir, esto no lo podré hacer en la vida y luego sí que puedes, que es increíble. De hecho, una conversación que tuve contigo justamente al respecto, cuando tú, no sé si fue una conversación de uno a uno o en el grupo este de los viernes, en que tú contabas que a ti te daba mucho miedo primero al principio hacer estas cosas, y yo dije, bueno, tenía ganas de grabarme, de subir, de hacer cosas en YouTube, pero decía yo, a lo mejor la gente se va a reír, bueno, el chileno iba a decir, se va a cagar de la risa de mí, ¿qué me va a pasar? Y la verdad es que lo mejor que pude haber hecho, tengo 78 seguidores, no son nada, pero me da exactamente lo mismo, honestamente, yo no le pido a la gente que me siga, sino que yo ahora lo hago y veo mis videos, yo creo que la mayor cantidad de vistas son las mías propias, porque me doy cuenta de que estoy más cómodo cada vez. Y además me Claro. sirve como un método para recordar, para profundizar en algunos procesos, en algunas ideas, que como mi mente está constantemente generando nuevas ideas, entonces digo, ya tengo que devolverme y saber, esto lo dije por esto, esta idea la tuve por esto otro. Y la verdad que te cambia la vida, te cambia totalmente la vida.
Sí que te Yo cambia, disfruto ¿eh? mucho, Para mí yo se disfruto mucho asemeja, grabarme. para mí se asemeja a, ya lo he dicho alguna vez, cuando aprendí a conducir, la libertad, Ujú. eh, de poder ir de repente, yo soy de Elche, al FNAC de Alicante yo sola a ver libros. Eso lo podía hacer. Cerca de donde yo vivo no hay librerías así tan grandes. Y yo decía, qué libertad el coche, o yo qué sé, pase lo que pase, tenías que ir al hospital o no sé qué. Y el poder grabar vídeos, el poder hacer esto que estoy haciendo ahora, que antes ni de coña, me da la libertad de darme a conocer, de darte a conocer a ti, de dar a conocer la academia, de también de explayarme hablando de lo que me gusta, porque tú y yo aquí lo estamos disfrutando, que es algo que Claro, yo antes no me permitía hacer. No me permitía hacer porque pensaba que iba a hacer el ridículo, porque pensaba que, yo qué sé, que lo iba a hacer muy mal y seguramente, bueno, seguramente no, las primeras veces y alguna vez que otra que me pille en un mal día, lo hago fatal, pero resulta que luego no me muero ni nada, estoy viva y no pasa nada. Entonces, pues ya está, cada vez, y es verdad que cada vez lo vas haciendo mejor. Ponen por aquí, a ver, ponen por aquí, a mí lo que me pasa es que cuando hablas de que has aprendido de manera autodidacta, estando en escuelas de ilustración y en mentorías, pero como no está arreglado, no eres tan profesional. Ay, pues eso quítatelo de la cabeza. A mí lo que me hace sentirme profesional a día de hoy, yo estudié Bellas Artes y cuando empecé a dedicarme a esto de la ilustración, no me definía como ilustradora. Yo empecé a definirme como ilustradora cuando tuve mis primeros clientes, y de hecho la formación que ha tenido, la importancia que le doy es la de las cosas que me ha aportado, que yo ahora utilizo pues para dibujar, para las clases de Illustrabook. Eso es la importancia que yo le doy a la formación que tenga. Pero en cuanto a si soy profesional o no, me apoyo en que he tenido clientes y han quedado satisfechos. Es decir, claro. tú sigue trabajando y sigue evolucionando y lo que te va a hacer sentirte profesional es el trabajar con clientes. Una vez pases esa barrera, que no está lejos, ya te lo digo yo, eh, ya te sientes profesional de la ilustración y te da igual. O sea, Óscar Llorens, por ejemplo, estudió creo que algo de económicas o algo de esto, no tenía nada que ver con la ilustración. Y hay muchos artistas que vienen pues médicos o cosas así y no han estudiado nada, pero una vez empiezas a tener clientes, tú ya sabes que eres un profesional de la ilustración, o sea, se te dice solo, así que eso no le des, vamos, no le des nada de importancia, no tiene nada que ver lo de la formación. Lo que sí Esto que me es muy recuerda, importante es saber qué es lo que tienes que estudiar. Yo por eso sí que veo que ahí, ya sea en la academia esta o en otro o de otra manera, que sepas cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y a partir de ahí sacar la lista de dónde tienes que poner el foco, que si en marketing, que si en diseño, que si en composición, que si en diseño de personaje, que si tal, que tengas claro todo eso y que vayas buscando ayuda en ese sentido para hacerte tú como tus propias unidades didácticas que te hagan ser cada vez más completo como ilustrador. Pero eso no es algo imposible y no te hace falta pagar 4.000 euros para un máster ni nada por el estilo, ya te digo, yo no lo he pagado. es que además no te garantiza nada, o sea, tú puedes tener todos No, los estudios. Yo he conocido gente con título que no, que en realidad es negada para lo que hace. Mira, esto me recuerda a mí en mi época de programador, porque yo también fui autodidacta, yo fui a la universidad, incluso estudié redes y telecomunicaciones, porque yo sentía que no podía aprender por mi cuenta redes y telecomunicaciones porque no tenía acceso a las máquinas necesarias. Pero programación yo aprendí desde los 12 años en adelante. Y me acuerdo una vez que estaba postulando a un trabajo, estaba entregándole un presupuesto a un cliente sobre un sistema y él me pregunta si yo soy profesional. Entonces mi respuesta fue que depende. Dije yo, si usted está preguntando, yo soy un profesional que tiene un título que certifique que yo estudié programación, no soy esa clase profesional. Pero si usted me está preguntando que yo soy una persona
que se va a comprometer con el trabajo y va a trabajar hasta el final por darle la mejor herramienta posible, ese sí me hace un profesional. Eso me hace un profesional a mí. Muy bien. Así que es como te lo planteas. Y al ser autodidacta, como yo he sido toda la vida autodidacta en todo lo que he querido alguna vez aprender, es como lo que dice Antonio García Villarán, que no existe el autodidacta real porque auto, que significa, ¿no es cierto?, tú mismo, enseñarte a tú mismo no puedes. No siempre puedes. siempre vas a partir de otras personas. Entonces, lamentablemente, claro, en el área de la ingeniería, cuando tú estás trabajando en una empresa y quieres mejor sueldo, tomar otro puesto, tomas un curso, una capacitación, un máster, un diplomado, lo que quieras, y eso te garantiza automáticamente el tener un mejor puesto, porque además tú ya empiezas a valorarte de otra forma. Entonces lo que tenemos que hacer es valorarnos a nosotros mismos y no menospreciar el tiempo solo porque no hay un certificado detrás. Yo he tomado cursos en Coursera, he tomado cursos en Skillshare, he tomado cursos en doméstica y muchas veces esos cursos a veces me han aportado, a veces no me han aportado absolutamente nada. Eso no me van a convertir en un profesional. Claro, claro. Mira, pon aquí, mi opinión, la ilustración es una de las carreras en las que los títulos no son tan importantes. Lo importante es lo que puedes mostrar. Totalmente. Y María Marel nos pone que ella estudió ADE. Así es. ¿Qué es ADE? No sé qué de empresas. Dilo tú mejor, no sé qué. No sé si lo estoy diciendo bien, que te lo diga ella bien. Pero vamos, en la que Universidad nada de que ver Chayán. nada que ver con el arte. Y sí, es así, es así. No os obsesionéis tanto con eso de tener un título, sino con el conocer vuestras carencias, vuestras fortalezas y a partir de ahí atacar y ir acercándonos. Sí que es verdad que administración de empresas, mira, es admin y dirección de empresas. Sí, una amiga mía también estudió eso. Sí, y no os obsesionéis con eso, o sea, para nada, para nada, para nada. Bueno, pues yo creo que lo tengo que dejar aquí porque si no se tiene que encargar mi chico de todo. Y estaríamos nada, hablando ahora. tú y yo no podemos tirar aquí horas y horas y horas. Nos pasa siempre en las quedadas que decimos, no, alguna vez he dicho, me voy a quedar aquí media hora que me tengo que ir y luego estamos hora y media. Así somos. Seguiremos hablando en las quedadas. Estás invitado de nuevo a estar aquí cuando quieras. También cuando quieras que vaya yo a tu YouTube, a tu canal de YouTube, a tu podcast, también iré. Y nada, eso, que muchísimas gracias, Tito, que nos vemos por la academia, que ahí estamos. Gracias a que os ti. suscribáis a la academia, que mirad qué contento que está. Sí, no, la verdad que sí. Sí. Yo lo voy a decir hasta el cansancio. Yo voy a ser un fan hasta el último día de mi existencia porque le debo mucho a la academia, la verdad. Qué guay, qué guay. Bueno, por aquí, Isabel, efectivamente, yo soy veterinaria y abogada y me rechifla el arte y por eso ilustro cuentos, pura imaginación. Claro, es que si eres veterinaria y abogada, tú te das unos conocimientos que luego podrás crear cosas que yo, que no vengo de ese mundo, no podré hacer. Es así. O sea, eso también es alimento. Es que esto te hace una persona única, imagínate, una veterinaria y abogada. Eso es una combinación única. Totalmente. Luego José Manuel, magisterio, psicopedagogía, esas cosas van súper bien con la ilustración de cuentos, o sea, eso es un complemento ideal. Vale, María Marel pregunta si lo dejo grabado. Sí, lo voy a compartir conforme cuelgue, igual que hice con María Tuti, lo voy a dejar en mi perfil de Instagram subido ya. Ahora tendré que pensar qué título y qué descripción le pongo, pero vamos, que lo dejo. Y nada, muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Héctor, y nos vemos en el siguiente directo y nos vemos por la academia, ¿vale? Perfecto. Venga, chao, bye, bye. Adiós, adiós.